Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. Luego de la introducción y de hablar un poquito de nuestro invitado, creo que ya es momento de recibirlo, sobre todo porque son muchos los temas. Después de la primera entrevista que sostuvimos con él hace un año aproximadamente y que nos dejó con la intención de que tal vez este pudiera ser un momento oportuno para lograr una meta de la que mucha gente se hizo eco. Muchos gritaron su nombre para que fuera el defensor del pueblo. Algunos inclusive llegaron a ser más osados y pagaron la colocación de vallas en diferentes lugares del país. Y hoy nosotros le vamos a preguntar qué tanto está él dispuesto a entregarse a la población para denominarse, para que le den el título de defensor del pueblo. Esta noche con nosotros en Dominicana Buenas Noches recibimos a José Martínez Hoppelman, abogado reconocido de varios casos importantes del país, y nuestro amigo que está aquí. Hola, ¿Cómo José. estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te quedaste como duro cuando yo dije eso. ¿Qué pasó? Dime. No te puedes sorprender porque yo creo que tú sabes lo que la gente te está diciendo y por eso te quisimos invitar. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando uno va construyendo su camino a lo largo de su carrera, uno no lo hace pensando en lo que el otro pueda valorar de uno, sino en el compromiso que día a día uno siente al realizar una labor. Y a veces escucharlo, pues no te puedo negar que llena un poco de satisfacción. Pero la gloria es solo para Dios. Me siento extremadamente satisfecho de lo que he hecho hasta el momento. Me siento comprometido con mi país y me siento en la humildad suficiente para aceptar el destino como Él me lo mande. Ah, pero mira, interesante, así de abierto que estás con esto. Yo me pregunto, cuando tú sales a las calles, sobre todo por casos muy trascendentales que se han dado en el país, el caso de Emely Peguero, que el que no te conocía para ese momento supo quién era José Martínez Hoppelman, porque fuiste nuestra representación, tú eras la voz del pueblo dominicano en ese estrado, defendiendo a la familia, a la madre y padre de Emely y tratando de conseguir justicia, que al final hoy tenemos a una Marlene Martínez libre. Entonces, primero cuéntanos de esto, ese proceso de este juicio, ¿cómo te cambió a ti? Y si habían situaciones similares que habían pasado en tu vida como abogado, con casos que tal vez marcaran a la sociedad de esa forma. Mira qué pasa. Para hacerte un poquito de recuento sobre cómo llego al punto de aceptar este tipo de retos y de casos que desde mi óptica laceran un poco la sociedad en su generalidad y sobre todo a familias desposeídas. Desde el año 2011-2012 pertenecía a un grupo de propietarios de carros de lujo, y había la maña o la costumbre de hacer viajes de turismo interno en los fines de semana. Pasar por los lugares más desposeídos de la República Dominicana haciendo alarde de posesiones o viendo ese contraste entre la holgura de la clase media alta y la pobreza que reina en los barrios y en los campos de la República Dominicana, sembraron una semilla. Esa semilla fue germinando con el tiempo a través de mi participación en los medios de los grupos Corripio, donde Roberto Cavada en Telenoticias, a quien agradezco inmensamente la oportunidad que tuve ahí durante casi 7 años. Así es. Y en el año 2016, ya habiendo hecho algunos pininos de representación de casos de impacto social, como el del Peregrino de Moca, con aquella plantación de evidencias, que fue todo un escándalo, no sé si lo recuerdas. Sí, claro que sí. Entonces sufrí un accidente que me dejó sin poder caminar durante un tiempo. Ese accidente, pues, ocurrió en marzo del año 2016, me hizo ver la vida desde una silla de ruedas, me hizo entender las vicisitudes que pasan los dominicanos comunes cuando tienen alguna tragedia que les cambia su día a día para siempre. Me hizo ver la vulnerabilidad del ser humano, me hizo ver cómo estamos totalmente desposeídos frente a ese tipo de situaciones porque el Estado no es capaz de solventar esos deberes que tiene. Y frente a esa visión, pues cuando logré recuperarme como una promesa hecha a Dios, decidí devolver algo de las bendiciones que me había dado. Eso fue una promesa. Así es. Y
agosto del 2017, pues recuerdo que trabajando en un escrito en mi casa para la Suprema Corte de Justicia, me escribió un joven llamado Yeuri Smith de San Francisco de Macorís, de Marcha Verde, para decirme que estaban buscando desesperadamente una niña que si yo podía contribuir en algo. Y pues le dije que la única contribución que podía hacer era como abogado porque no tenía otros medios. Entonces me llamó la familia y me trasladé a Cenoví. A partir de ese momento y vista la realidad de esa familia en ese momento, asumí esa causa como si fuera mía. Han pasado 64 viajes desde aquella vez a San Francisco de Macorís y continuaré representándoles hasta que haya una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de este caso. Si algo he dicho durante mi narrativa como abogado es que para reclamar derechos no hay que vulnerar derechos de otros. Y ese es el legado que pienso dejar si el destino me coloca en la Defensoría del Pueblo, que es una meta que me he puesto desde finales del año 2018 para acá. Claro. Justamente con el caso, tú dices de la cosa irrevocablemente juzgada, pero Marlyn está libre y muchos dicen que no hubo un buen manejo de la parte acusatoria o que tal vez no se instrumentó bien el expediente o que no existía tal vez el delito por el cual se le culpara a ella correctamente, porque dicen que lo que le correspondía eran 2 años porque lo que ella hizo fue ayudar a mover el cuerpo. ¿Qué tú le dices a eso, a la gente que tiene esa percepción? Mira que yo digo, esa visión simplista del derecho es la que tiene a la República Dominicana desencantada de la justicia. Existen otros procesos donde personas que no han tenido ningún tipo de vínculo con el imputado ni con el plan criminal previo a la ejecución del mismo, que solamente han servido exactamente para eso, para mover única y exclusivamente el cadáver, sin ningún otro tipo de acción, han sido condenados a 20 años por los tribunales ordinarios de la República Dominicana. Tal es el caso de las personas que escondieron el cuerpo de la abogada Paola Languasco de Puerto Plata, asesinada en Santiago por su pareja Carlos Nepomuceno, extraditado recientemente a la República Dominicana. Y así hay 2 o 3 casos más donde los tribunales han entendido que la colaboración para esconder el cadáver por sí sola es un delito penado a 2 años. Pero cuando ese ocultamiento se configura en una parte importante del plan criminal para ayudar al autor principal, al autor material del crimen, se constituye en una complicidad. Y es ahí, en esa configuración de ese texto del artículo 60 y 61 del Código Penal Dominicano, donde el Ministerio Público y nosotros hemos llevado nuestra teoría frente a los tribunales de la República y esperamos que la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia que debe estar próxima a venir, pues reconozca ese tipo de ilícitos y proceda a condenar como nosotros entendemos que tiene que condenarse. La responsabilidad de los abogados y del Ministerio Público es una responsabilidad de medios, no de resultados. El resultado corresponde a la justicia. Lo que sucede es que siempre es bueno encontrar a quien echar la culpa de algo. Si existía el derecho de Marlyn Martínez salir por efecto de una sentencia de los tribunales de la República, yo no era quien para evitar que eso sucediera. Y así sucedió. Y en el dado caso de que haya una variación de eso, pues así mismo representaré los derechos de las víctimas para hacer que eso se cumpla. ¿Tienes esperanza de que Marlyn Martínez pueda volver a la cárcel? Estamos trabajando sobre eso desde hace un año. El recurso de casación se encuentra en estado de fallo ante la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que ya pronto pueda ser resuelto. ¿Cómo te sentiste tú, José, cuando escuchaste que a Marlyn solamente en su momento eran 5 años, luego la pasaron a 2 y ahora salió? ¿Cómo se sintieron ustedes, el equipo tuyo que trabajó, a sabiendas que ustedes conocen detalles de este tema, de este caso, que mucha gente tal vez no conoció en la opinión pública? Porque veíamos algunas audiencias, pero no con el detalle y la minuciosidad que ustedes. Mira qué pasa. Hay datos del expediente que hasta que no termine el proceso con una sentencia definitiva, es un contrasentido para mí hacer quejas o hacer críticas, porque estaría criticando mi propio proceso, en el cual
lamentablemente tengo que poner todas mis esperanzas para lograr el objetivo que nos hemos planteado. En su momento, tal vez, yo emitiré las quejas correspondientes y señalaré a quien entiendo que tengo que señalar por esas quejas. Pero mientras tanto, hay una familia que merece respuesta sobre su reclamo y hay una sociedad que merece respuesta sobre ese reclamo. Y en ese carril es que hemos estado trabajando desde el 2017 para acá. O sea, hay una frase que yo utilizo mucho con el término, con el tema de justicia, porque creo, y pudiera casi estar segura, que la justicia dominicana es selectiva. Si tengo un buen abogado es muy posible que yo salga libre de cualquier delito. Galeano lo decía de una manera distinta. ¿Cómo lo decía Galeano? La justicia es solamente como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Ah, bueno, pues mira qué forma tan poética de Eduardo Galeano, y la mía, por ejemplo, para que la gente lo tenga más simple, es selectiva. Aquí tú tener un abogado bueno como José Hoppelman o bueno como cualquier otro, o tal vez un abogado que sepa de las artimañas para incidentar un proceso. Ahí hay un joven que tiene 2 años en una medida de coerción por haber supuestamente, según el Ministerio Público, lanzado a su novia de un 8º piso, y no se ha hecho una audiencia ni siquiera, porque siempre el juicio de fondo se cambia por cualquier situación. La justicia dominicana es selectiva, y si tú fueras defensor del pueblo, ¿incidirías en que eso cambiara? Mira, tengo una opinión muy radical en estos momentos sobre la justicia. Considero que se han cercenado muchos derechos y garantías de los ciudadanos al haber cerrado totalmente la justicia por efecto de la declaración del estado de emergencia. Entiendo que ese cierre total es violatorio a la Constitución, no debió ocurrir. Si aplico los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, tal vez pudiera entender algo de eso, pero haber cerrado la justicia de manera total y hoy a 6 meses todavía tenerla maniatada es un daño irreversible a muchos ciudadanos que van a la justicia en busca del reconocimiento de sus derechos. A mí me hubiese gustado ver al defensor del pueblo hablar o referirse al cierre del Poder Judicial durante el estado de emergencia. A mí me hubiese gustado ver al defensor del pueblo referirse el día de la suspensión de las elecciones municipales. Hay una cantidad de eventos sociales en las cuales a mí me hubiese gustado ver una figura con el temple suficiente para orientar a la ciudadanía sobre el respeto de sus derechos y de llevarle tranquilidad a la ciudadanía cuando haya que llevársela. Pero eso no ocurrió y ya tenemos 6 meses con el Poder Judicial cerrado, tenemos 7 meses de la suspensión de las elecciones y no he escuchado ningún pronunciamiento. Con esto no quiero hacer una crítica a la visión del defensor del pueblo que pudiera tener la honorable y distinguida doctora Zoila Martínez Guante, a quien expreso mi mayor respeto, pero yo creo en un defensor del pueblo cercano y abierto para la ciudadanía, dispuesto a hablar y a enfrentar los temas que sean de interés para llevar sosiego, para llevar tranquilidad y para mejorar el Estado social, democrático y de derechos. Si tú fueras defensor del pueblo en este momento, tú hablas del Poder Judicial y ya la suspensión de las elecciones, pero ¿qué temas tú entiendes que estarían en la palestra pública o en la cabeza tuya para poder salir a defender los derechos de la sociedad? Mira, la incidencia de los medios de comunicación en los temas de relevancia nacional es tan grande que algunas creencias se convierten en leyes. Y como defensor del pueblo, pues te digo que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Así mismo. Entonces, siendo así las cosas, nosotros no podemos discriminar personas ni por que pertenezcan a un partido, ni porque pertenezcan a una familia, ni porque pertenezcan a una clase social, ni porque vengan de aquí o de allá. Eso es una vulneración del derecho a la igualdad y es una garantía que el Estado debe tener para todos los ciudadanos. Los derechos no tienen nombres y esa es parte de la narrativa que hay que inculcar desde los más pequeñitos en la mente de todos los dominicanos para generar una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué tan lejos estamos de eso, José? Tan lejos que mis esperanzas solamente están puestas en los más pequeñitos. Sí, o sea que... Pero hay un tema. Tú aspiras a ser
defensor del pueblo. De alguna forma, aunque la ley te dice que no debe tener arraigo o vinculación política, de alguna forma son políticos, legisladores, los que van a decidir esto. ¿Qué tan acertado pudiera ser o qué tan cercano estás tú del pensamiento de lo que buscan estos nuevos políticos ante la visión de su defensor del pueblo? Mira, todos los poderes nacen del poder político. La escogencia de los jueces, la escogencia de los miembros de los órganos constitucionales, incluyendo el defensor del pueblo, nacen del poder legislativo, el primer poder del Estado, que tiene representantes de todos y cada uno de los rincones del país. Es en ellos en que la sociedad, a través del voto directo, ha delegado ese poder de escogencia. Y ellos tendrán la responsabilidad de escoger el perfil que ellos entiendan para defensor del pueblo. Ojalá que lo hagan bajo el respeto de la institucionalidad, bajo los principios de transparencia y sobre todo con un criterio de llevar el defensor del pueblo a esta modernidad que reclama la sociedad y a esta transparencia que tanto hemos arengado durante los últimos años. Interesante. Mira, tú sabes que hay una amiga tuya que nosotros tocamos porque queríamos saber qué piensa y sobre todo hicimos nuestra propia encuesta y queremos ver qué dice ella de José Martínez Hoppelman a sabiendas de que tú estás aspirando a defensor del pueblo y que te teníamos aquí. Ella es Miralba Ruiz y ella está ahí en un monitor para ti. Adelante, Miralba. José Leonardo Martínez Hoppelman. Hace ya varios años que conozco a Hoppelman y desde que lo conocí vi en él un comportamiento muy humano. José es una persona con un gran sentido de la justicia social, del bien común. Lo he visto preocuparse por cosas que quizás no están dentro de su alcance, pero que igual le crea mucha empatía y él quisiera buscar la forma siempre de ayudar. José tiene un corazón con mucha empatía. José tiene un corazón, tiene una mentalidad que busca mucho la justicia social, que las leyes se cumplan, como él le llama, el imperio de la ley. A veces las leyes cuando se aplican nos gustan, otras veces no. Pero yo admiro mucho eso de José. Es un profesional, es un ser humano con un gran sentido de la justicia social. Y por eso lo vemos que muchas veces es el primero que da el paso para el frente para decir yo quiero ayudar, yo quiero hacerlo, yo quiero llevar este caso. Y es sin dudas eso lo que a él le impulsa. Y sé que hay muchas cosas que hace que nunca llegan a los medios, lo sé. Hay otras que sí, pero la gran mayoría no llegan a los medios porque es un sentimiento genuino de José. José, yo te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho, tú sabes que cuentas conmigo, no siempre estamos de acuerdo, pero siempre nos respetamos y eso yo lo valoro mucho. Te mando un abrazo muy fuerte. Óyeme. Eso es trampa. ¿Por qué eso es trampa? Porque me tocan mis fibras sentimentales, entonces me pongo a llorar aquí delante de la gente. Usted se imagina un defensor llorando así. Pero exactamente, con eso los es mocos. lo que queremos ver. ¿Qué tan defensor del pueblo es usted si está en el sentir del pueblo, señor José Hoppelman? Caramba. Que mira, a Miralba le tengo que decir que dice José, yo tengo el tema, José y Hoppelman, el Martínez casi siempre te lo comemos. Yo soy José Martínez Hoppelman. Por eso te lo digo, casi siempre te comemos el apellido Martínez. Tu papá tiene que estar incómodo. Me ha pasado toda la vida eso. Sí, pero mira, José, vamos a ir a una breve pausa porque cuando regresemos vamos a seguir haciendo trampa porque hay más gente que quiere también expresarse y nosotros queremos saber cómo la gente te ve porque te vemos nosotros en la pantalla y cuando expones en una audiencia, pero a veces hay cosas que desconocemos y si vas a ser nuestro defensor, queremos conocerlas más. Ustedes no se muevan cuando regresemos en breve más de José Martínez Hoppelman aquí en Dominicana. Buenas noches.